Ya. Bueno, la experiencia genial, ¿no? Sí, fue genial. Hemos tardado mucho, pero ahora sí me da Bueno, pues como nos ha gustado tanto nuestra experiencia, se lo vamos a contar a nuestros compañeros de clase. Hoy os presentaremos la cultura de los reinos cristianos y va a ser presentado por Inés, Carla, Olga y yo, que me llamo Carmen. Índices, porque ya no hablamos latín, una cultura muy religiosa, el arte gótico, el arte románico, qué era y qué es el Camino de Santiago, mapa con caminos, el Camino de Santiago, arte árabe, tipos de arte árabe, fotos de árabes, jeque árabes, resumen, entrevista, fotos de la entrevista, vídeos, despedida, preguntas y el final. Porque ya no hablamos latín. En las reinas cristianas solo el clero y la nobleza dominaban el latín, especialmente el clero, que era el estamento más culto y que conservaba grandes bibliotecas en sus monasterios. Los monasterios, en aquella época, eran los centros culturales y les acudía mucha gente. Perdón, José. Igual ya lo tienes. Es para que te firmen los padres, para que controles quién viene y quién no viene. Si no, yo te la fotocopio. Una cultura muy religiosa. En la Edad Media la sociedad era muy religiosa y se organizaba de la siguiente manera. El rey, que era la persona más importante, después estaban los nobles y los monjes y los altos prelados, y que los altos prelados eran los obispos, los papas y los arzobispos. Y después los campesinos, que no tenían ninguna importancia. Una cultura muy religiosa, parte 2. En los monasterios viven los monjes. La vida de los monjes se concentraba en la oración. En cada aldea y cada ciudad se construía una gran iglesia, una gran catedral. La Catedral de Oviedo. La Catedral de Oviedo se empezó a construir a finales del siglo XIII, es de arte gótico y se llama San Salvador. Se sabe que es de arte gótico porque los arcos que tiene dentro son puntiagudos por la parte de arriba. Si fueran redondos serían de arte románico. Las características del arte románico. Son en general de pequeño tamaño, oscuras y poco decoradas. Tienen pocos huecos en las paredes, lo que impide que entre mucha luz a través de ellas. Sus paredes son muy anchas y necesitan refuerzos para sujetarlas, llamados contrafuertes, como podéis ver. Emplear la piedra cuadrada no pulida. No pulida significa que no está lisa. Utilizan el arco de medio punto, que es como la silueta de un túnel. Los templos se cubren con bóvedas de cañón, que es como si fuese un túnel. Y se emplean los pilares como sostención en vez de las columnas. Y aquí os he puesto unas fotografías del arte románico. Como podéis ver, la bóveda de cañón es lo que cubre entre arco de medio punto y arco de medio punto, las contrafuertes y las columnas y pilastros. Y ya que estamos en Asturias, he decidido poneros algunas imágenes de aquí, del arte románico aquí en Asturias. La iglesia de San Julián de Viñón es una que está en Cabranes. La iglesia de San Salvador de Fuentes, que es una que está en Villaviciosa. El arte gótico. El arte gótico se creó en las ciudades de la Baja Edad Media. Gracias a todo el dinero recaudado del comercio, se pudieron crear grandes catedrales, como las de Burgos y de León. Y esto es una catedral de arte gótico que está formada por muros delgados, que es esto así, por mayor altura de las naves, que es esto, por arcos apuntados y por grandes ventanas con vidrieras, que es esto. ¿Qué era y qué es el Camino de Santiago? En el siglo IX, en Galicia, se desenterraron unos restos relacionados con algunos de los cristianos, con uno de los primeros cristianos, que se llamaba Santiago. Se construyeron grandes iglesias para rezar y albergues para dormir. Los peregrinos traían la cultura de otros países y se gastaban dinero en sus viajes. Y luego los monarcas encargaron la construcción de una iglesia
puede hacer en España, y aunque nosotros solo nos hayamos puesto en España, se pueden hacer desde otros sitios del continente europeo. Como podéis ver, está el Camino del Norte, que pasa por San Sebastián, Oviedo, el Camino Gallego, que bueno, es muy cortito porque está en su propia comunidad, el Camino Portugués, que pasa por Lisboa o Porto, y el Camino Francés, que es el más popular, que viene por aquí, por Andorra, por Pamplona, Burgos, León, que llega. Y la Vía de Plata, que llega desde Sevilla hasta Santiago de Compostela. Y ahora os voy a hacer dos preguntas. A vosotros, ¿qué camino de Santiago os corresponde a vuestra comunidad? O sea, El Camino del Norte, porque es el que pasa por Asturias. ¿y haríais otro camino que no fuese el de vuestra comunidad? ¿Desde otra parte? ¿Cuál, por ejemplo? ¿Desde qué sitio? ¿Por qué? ¿Y algo más? ¿Que le gustaría hacer el camino desde otra parte? El Camino Francés, porque me gusta mucho la parte de los Pirineos, y además también me gusta ir a conocer las ciudades que hay en esa... Muy bien. ¿Alguien más haría otro camino? ¿Por qué? El mayor, ¿Por qué? porque queda cerca de Asturias y Bueno. Arte árabe. El arte árabe es un estilo desarrollado en la región islámica. La geometría y la decoración podía ser de tres tipos. Caligrafía cúbica mediante versículos del Corán. Lectería mediante líneas entrelazadas formando estrellas y polígonos. Y arqueurique mediante dibujos vegetales. Aquí veis una fotografía del Taj Mahal que está en India, que es de arte árabe. La cultura árabe. Los tipos principales de las construcciones árabes son la mezquita, la tumba, el palacio y la fuente. Y se dicen que los más característicos, o sea, las cosas más características son la columna, el arco y la cúpula. Ya que en España hay tres construcciones de arte árabe, que son la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada y los Reales Alcázares de Sevilla. Como podéis ver, está la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada y los Alcázares de Sevilla. Y ahora se ha puesto una imagen de la mezquita porque es una construcción que representa mucho al arte árabe y porque es la que a mí me ha llamado más atención. 1. El haram es el sitio, o el haram o oración, o sala de oraciones es donde los musulmanes llevan a rezar. Se reza 5 veces al día y los hombres siempre están separados de las mujeres. La fuente es un sitio que está en medio del patio de la mezquita y que sirve porque una de sus reglas, antes de entrar en el haram o sala de oraciones, es que tienen que estar completamente limpios. Y en algunas de las grandes hay incluso duchas para lavarse entero. El minbar es un sitio que para nosotros sería el altar, que es donde el imán, que es para nosotros el cura, se coloca para predicar. El mihrab es un sitio que está orientado a la Meca y que es una zona que representa donde estuvo Mahoma y es el sitio como más decorado de toda la mezquita porque es un sitio muy importante para ellos. Y la torre o minarete es un sitio donde una persona grita o canta unos cánticos para llamar a los musulmanes a rezar. Fotos de árabes y sus pinturas y artes. Este es un jeque árabe, uno de los más ricos de 2014 y 2015, con 15 millones de euros. Esta foto es de arte árabe, es una de las más famosas de Marruecos, aunque con los atentados por desgracia se ha quedado destruida. Y esta foto trata sobre la
cultura árabe, este palacio es el más importante para los árabes. Bueno, un jeque árabe es una persona muy rica que vive como un rey en cualquier parte del mundo, ya que casi todos los jeques árabes tienen un jet privado. Como estos grandes de Europa o de Francia. Los jeques árabes viven sobre todo en Dubái y suelen pasar las vacaciones en las islas, en Monte Carlo o en Marbella. Hay jeques que son muy amables, dan muchas propinas, y hay otros que son muy creídos, como uno que construyó en Londres un garaje de 7 plantas para sus 114 coches. Madre mía. Bueno, y aquí tenemos fotos de todo lo que se ha hablado. Este es el jeque árabe que construyó en Londres el garaje. Esta foto de dinero os la he puesto porque tiene mucho dinero. Esta es una playa de las Islas Baleares, que es muy peligrosa. Luego una playa de Tenerife y el Teide. Y ahí tenéis, como es por dentro, el coche de los jeques árabes, que veis que es muy lujoso y todo eso. Bueno, aquí tenemos como otras fotos. Aquí un yate de un jeque árabe, que es enorme. Luego, como es por fuera sus coches, que como veis, parece que son pequeños por fuera, pero por dentro son como inmensos. Luego aquí tenemos una casa, un jeque árabe. Aquí esto es una playa en Marbella. Luego esto es Monte Carlo. Y aquí tenemos por dentro como es el jet privado de los jeques árabes. El resumen. En los reinos cristianos nacieron las lenguas derivadas del latín. El cristiano medieval podía ser de dos tipos, el románico y el gótico. El Camino de Santiago produjo un desarrollo económico y cultural. Bueno, pues ahora os vamos a presentar una entrevista en la que vamos a leer nosotras, que como veis, hemos venido del Camino de Santiago y nos vamos a hacer unas preguntas entre nosotras. Entonces esperamos con gusto. Y que los altos prelados eran los obispos, los papas y los arzobispos. Y después los campesinos, que no tenían ninguna importancia. Una cultura muy religiosa, parte 2. En los monasterios viven los monjes. La vida de los monjes se concentraba en la oración. En cada aldea, en cada ciudad, se construía una gran iglesia o una gran catedral. La Catedral de Oviedo. La Catedral de Oviedo se empezó a construir a finales del siglo XIII, es de arte gótico y se llama San Salvador. Se sabe que es de arte gótico. Si tenemos con nosotros a una experta en el Camino de Santiago, le vamos a hacer unas 8 preguntas relacionadas con el tema. Esperamos que les guste. Apaguen sus teléfonos móviles porque esto es en vivo y en directo. Intentando. ¿Cuándo emprendiste la caminata? Pues la emprendí el 5 de junio de 2014 con mi familia, mis padres y mi hermano. ¿Qué monumentos visitaste? ¿Eran góticos o eran románicos? Pues lo que más vi fue monumentos de arte góticos, como iglesias de catedrales, por ejemplo la iglesia de San Martín de Fromista, la catedral de Burgos y la catedral de Santiago de Compostela. ¿Desde qué sitio partiste tu marcha? Desde Francia, precisamente desde el norte. ¿Pasaste por la Catedral de Oviedo y te acuerdas del dicho? Sí, pasé por la catedral del Oviedo, del dicho no me acuerdo muy bien, pero lo intentaré decir. El que va a Santiago y no visita El Salvador, visita al criado y no al Señor. ¿Te surgió algún imprevisto o anécdota que nos puedas contar? Sí, un imprevisto fue que nosotros habíamos reservado una habitación para 4 personas y al llegar ahí nos dijeron que no conocían a nadie que hubiese reservado eso. Entonces tuvimos que dormir en la calle con los sacos de dormir. Y una anécdota fue que mi hermana María se perdió en la catedral de Burgos y estuvimos una hora de reloj buscándola y al final la encontramos haciendo una oración ante la Virgen. ¿Cuántos años tenías cuando emprendiste la caminata? Tenía 8 años. ¿Cuántas semanas tardaste en recorrer el Camino de Santiago? 5 o 6 semanas. Aproximadamente. ¿Cómo se llamaba el hotel en el que os alojasteis el primer día? El hotel se llamaba Los Cuatro Caminos, un hotel que algunos
fantástico después de un día de máximo esfuerzo. Bueno, Carla, gracias por venir a esta entrevista tan interesante y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado y hasta la próxima. Muy bien. María. Una cosa, ¿has bajado la cámara porque estabas grabando? No. ¿Qué pares? ¿Qué cortes? Este trabajo ha sido realizado por Olga, por Carmen, por Inés y por mí, que soy Carla. He hablado del arte gótico, que hay que es el Camino de Santiago, el arte árabe y el resumen. Bueno, yo os he explicado que ya no hablamos latín, un texto del jeque árabe, fotos, os he presentado la entrevista y os voy a presentar el vídeo. Bueno, yo os he dicho el índice, una cultura muy religiosa parte 2, fotos de árabes. Si tienes alguna pregunta o cuestión, te lo voy a hacer ahora. Y yo os he hablado de las características del arte románico, de las fotografías del arte románico, el mapa con los caminos de Santiago en España y los tipos de artes árabes. Yo he sacado fotos de internet, he buscado algo de información en Google y de libros sociales. Yo he utilizado imágenes de Google, Sabia Digital, el libro de Cono y textos de Yo he utilizado imágenes de Google, del libro de Cono y textos de internet. He utilizado imágenes de Google de una página que se llama El arte románico aprendiendo y jugando, las partes de una mezquita o Usit Ep, que es otra página, y el libro de sociales. Y todas estas páginas que os hemos dicho os las mandaremos por Gmail, así que no os preocupéis que vais a tener toda la información. ¿Tienen alguna pregunta o cuestión? Eri. El arte árabe, ¿qué otros edificios hay en España además de la mezquita de Córdoba? Los Reales Alcázares de Sevilla y la Alhambra de Granada. Héctor. ¿Cuáles eran las características del arte árabe? Las características del arte árabe. Ataurique, Los tipos, son más bien tipos de sí, arte. ataurique, becería y... ¿cómo era? No me acuerdo de la otra. ¿Cómo era? Luego te la hago. Rocío 10. ¿Y en qué año se había fundado la Catedral de Oviedo? A finales del siglo XIII. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, pues ahora os vamos a poner un vídeo que trata del Camino de Santiago, que dura muy poco, 1 minuto, que es sobre los sitios por donde se pueden ir y esperamos que os guste.
alemanes. Y aquí no hemos podido poner un audio que os quería poner, pero os lo mandaré por el Gmail, y también un vídeo del arte románico. Así que no os preocupéis, es que no lo hemos podido poner porque no nos dejaba descargarlo. Esperamos que os haya gustado mucho la presentación. Bueno, les ponemos estos imágenes que nos hacen mucha gracia.